Bueno, para mí sin duda es un honor poder departir con ustedes y que podamos dialogar sobre esta sección, digamos, de los delitos, que salvo los primeros tipos penales, que son los de desobediencia y violencia contra la autoridad, no están muy desarrollados, ¿no? Entonces, queríamos conversar sobre estos tópicos y hacer algunas precisiones al respecto. Bien, entonces entrando en materia, el tema de la usurpación de funciones, quería señalar algo que es simplemente importante, es fundamental. Ahí hay una equivocación bastante frecuente. Tenemos a un joven valor de la litigación en el Perú, que ha escrito un libro sobre objeciones y él también tiene le he escuchado en algunas ocasiones este error. Entonces quería hacer esta precisión que me parece fundamental. Creo que muchas cosas las estamos entendiendo si es que entendemos esta primera precisión que va alrededor del artículo 2, inciso 24, letra A de la Constitución. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Es doloroso comprobar cómo hay muchos operadores del derecho que no saben cuál es la ubicación de este precepto constitucional. Recordemos que nuestra constitución, como todas las constituciones virtualmente, se divide en dos partes, ¿no? La parte dogmática y la parte orgánica. Entonces, creo que todos tenemos clara la diferencia entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, ¿sí? ¿O hay alguien que no lo tiene claro? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Puede ser, a veces. ¿Sí? ¿Alguien quisiera... ah, a ver, Edwin Peña pide que demos una explicación. Jean Paul también. Celso igual. Bueno, entonces vamos a entender que sí, va a ser necesario, conveniente hacer una distinción entre estas dos partes. Muy bien. La Constitución o las constituciones se dividen en dos secciones. Una de ellas trata sobre cómo deben funcionar las entidades públicas previstas en la Constitución, ¿no? Entonces hay unas reglas de relaciones entre las entidades previstas en la Constitución. En el constitucionalismo primario, o sea, en la primera vez que llegó a haber derecho constitucional en el mundo, eh, estamos hablando de principalmente la independencia norteamericana, 1776, con su declaratoria de independencia, la Bill of Rights, o Carta de Derechos, que sería nuestro equivalente al artículo 2 de la Constitución peruana, y luego los derechos del ser humano y del ciudadano de la Revolución Francesa, 1789. Allí solo se distinguía como entidades públicas tres entidades públicas, no había más. Y estas tres entidades públicas eran los poderes del Estado, ¿no? Entonces estaba el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Absolutamente cualquier función estatal estaba centrada en estos tres. Esto viene del Tratado del Espíritu de las Leyes de Montesquieu, y también Sieyès se llegó a tratar sobre esta materia. Así que ese constitucionalismo primitivo, donde solo hay esos tres poderes del Estado y no hay más, esto ha sido superado pues, ampliamente, ¿no? No por algo que ya venía de otras canteras históricas,
que es el gobierno local. El gobierno local siempre se ha considerado en la historia del derecho como algo preestatal. O sea, antes de que hubiera estados, repúblicas, reinos, etcétera, ya existían estas organizaciones comunales de la autoridad. Y algo que tiene distinta naturaleza dependiendo si el estado dentro del cual ha nacido ello ha sido en algún momento un estado unitario o si un estado nacido ya como la unión de varias entidades estatales, ¿no? Si se trata de que varias entidades estatales independientes han decidido unirse para formar un solo estado, estamos hablando del federalismo. Así que los gobiernos federales estarían, digamos, fuera de esta clasificación, que sería otra cosa, ¿no? Igual que los gobiernos regionales. En estados unitarios como el peruano, que el Estado peruano ha nacido como un solo Estado, unificado, con una sola línea de autoridad, esto ha sido al revés, ¿no? Se trata de eh, compartimentar el territorio nacional y por lo tanto los habitantes del país conforme vecindades geográficas, ¿no? Y eso es lo que se llaman regiones. Reciben diversos nombres. En España son autonomías, aunque las autonomías tienen más que ver con una suerte de origen federal. Pero, bueno, España es una historia un poco más complicada. Y aquí se trata de una vía al revés, ¿no? A lo que era un Estado unitario decide para descentralizar el poder, formar regiones, y las regiones tienen pues sus propias autoridades. Tanto los gobiernos regionales en estados unitarios o los gobiernos federales en los estados federales y los gobiernos municipales no se han considerado en el constitucionalismo clásico. Ahora sí se consideran como parte del Estado, pero digamos cuando nació el constitucionalismo eso no estaba tan claro. El tema de que ahora hay más protagonistas que tres, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene que ver con los entes constitucionalmente autónomos, ¿no? Y nuestra constitución tiene abundancia de estos ejemplos, ¿no? Concretamente ahora, en estos días en que estamos haciendo esta clase, hay un tema entre dos entes constitucionalmente autónomos, ¿no? Un conflicto de competencia entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Las dos están previstas en la Constitución, pero no son poderes del Estado, ¿no? En el sentido del espíritu de las leyes, ¿no? Y bueno, algunos consideran que no solo este conflicto entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, sino también en este antejuicio constitucional que se quiere formar sobre los miembros de la Junta, sería dos decisiones que no respetan, lo he visto mucho en redes, la separación de poderes, ¿no? Entonces ahí viene una discusión, ¿no? Algunos que no ven las cosas de esa manera dicen, ¿cómo que poderes? ¿Acaso el Ministerio Público es un poder del Estado? No es un poder del Estado. ¿Y cómo que la Junta tampoco? La Junta tampoco es un poder del Estado. Bueno, si el equilibrio debe ser solo entre poderes o entre entidades constitucionales, sean o no estas entidades constitucionales poderes, de eso se encarga la parte orgánica. La parte orgánica da las reglas de juego para que las entidades previstas en la Constitución, no necesariamente los tres poderes, por supuesto los tres poderes, pero también las otras entidades que no siendo poderes del Estado, están previstas en la Constitución, y tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, etcétera, puedan regular sus relaciones. La idea es, si esto se ha usado más para los tres poderes, no tanto para los entes constitucionalmente autónomos, es el tema de pesos y contrapesos, como se llama. Esto de pesos y contrapesos, que es la parte orgánica, el mejor ejemplo que les suelo dar a mis alumnos es este juego, que solo en Perú, por si acaso, si van al extranjero, no denominen ese juego así, porque nadie les va a entender. Eso que en el Perú, y solo en el Perú, se llama Yankenpo, ¿no? Piedra, tijera y papel es
el nombre que todo el universo conoce, ese juego de origen chino. Fernando de Traseñiz narra cómo es que ese juego llega con los migrantes chinos que llegaron en el último tercio del siglo XIX al Perú. Y bueno, no se sabe exactamente por qué Perú le puso ese juego Yanquempo. ¿Qué pasa con el Yanquempo? Y eso es el derecho orgánico. Cada una de las tres opciones del Yanquempo, piedra, tijera, papel, derrota a una de las otras dos, pero es derrotada por la otra. Eso pasa con las tres opciones. Yo use piedra, tijera o papel. Esta es capaz de vencer a una de las opciones, pero es vencida por la otra. Eso es lo que el constitucionalismo clásico llamó pesos y contrapesos. Son las relaciones que debe haber entre las entidades públicas, sean o no poderes del Estado, para los efectos de que trabajen de manera armoniosa. Entonces, toda la parte de la Constitución que tiene que ver con el funcionamiento de las entidades públicas, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa regulación es la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática tiene que ver con los derechos de las personas, sean estas personas personas naturales o personas jurídicas. Y ha habido una tendencia en el constitucionalismo clásico. Todas las constituciones del Perú, salvo las dos últimas, pero eso no solo en Perú, eso ha pasado en todas partes. Todas las constituciones peruanas, salvo la del 79 y salvo la vigente, la de 1993, han empezado con la parte orgánica. Se han empezado definiendo cuál es la naturaleza jurídica del Perú, que es una república unitaria, cuáles son los poderes del Estado, qué potestades tiene el presidente de la República, cuáles son las atribuciones del Congreso, cuáles son las relaciones entre Congreso y Poder Ejecutivo, cuál es el sentido del Poder Judicial, cuáles son las atribuciones del Poder Judicial, cuáles son los derechos de los señores jueces, eh, qué tipo de acciones se pueden interponer ante el Poder Judicial y si las decisiones que tomen los jueces vinculan o no vinculan a los otros poderes del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la Constitución inmediatamente anterior, la de 1933, la anterior a la del 79, empieza así, con la definición de qué es el Estado, cuáles son los poderes del Estado y cuáles son las formas en que deben funcionar estas entidades y las formas en que se deben relacionar. Eso es parte orgánica. Y luego ya hacia la mitad de la Constitución del 33 empezaba la lista de derechos. La Constitución del 79, imitando la Constitución española del 78 y la actual Constitución, la del 93, empiezan con la parte dogmática, la parte de los derechos. Por eso nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. Está en el artículo 2, ¿no es cierto? Está en el artículo 2 justamente por eso, porque nuestra Constitución empieza con la parte dogmática. Entonces, siendo esto así, hay que entender a qué se refiere el 2, artículo 2, inciso 24, letra A, cuando dice nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Se está refiriendo, como toda constitución que empieza por la parte dogmática, se está refiriendo a los derechos de las personas. Y con personas estamos hablando de entes del derecho privado. Aquí comprendemos a personas naturales y a personas jurídicas, que son entes privados. O sea, las personas naturales como tales no pertenecen al aparato estatal. Esas personas son las que tienen esta atribución del 224A del Congreso, perdón, de la Constitución, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Entonces, ¿en qué consiste el acto de ignorancia? El acto de ignorancia es cuando alguien analiza temas de la parte orgánica, o sea, el funcionamiento de las entidades públicas, y el idiota, digo, el muy confundido,
dice, bueno, yo creo que puedo hacer tal cosa. Y pregunta, ¿por qué crees que puedes hacer eso? Es que no hay ninguna norma que me lo prohíba, ¿no? Y realmente el individuo que diga eso está para no solo destituirlo de su cargo público, sino que además habría que volver a hacerlo estudiar el pregrado. O sea, es sumamente grave que alguien sea tan ignorante que crea que el 224A de la Constitución se refiere a potestades de las entidades públicas. Y la mejor demostración de que es una perfecta sandez aplicar el 224A de la Constitución a la función pública es este primer artículo que estamos viendo, el 361. Si ustedes revisan la introducción del sistema jurídico de Marcial Rubio Correa, que es una obra creo que bastante consultada, bastante utilizada en clases de pregrado de todas las universidades del país, de introducción al derecho, allí Marcial Rubio explica que hay dos principios absolutamente distintos que rigen el mundo del derecho orgánico y el mundo del derecho dogmático. En el derecho dogmático, o sea, el derecho de cuáles son los derechos subjetivos de las personas, ahí prima esto que se llama autonomía de la voluntad. Yo hago todo lo que me dé la gana, de la forma como me dé la gana, por donde me dé la gana, con quien me dé la gana, si es que me da la gana, mientras que no esté prohibido. En cambio, en el mundo público opera un principio opuesto. ¿Y qué dice este principio opuesto? Dice que el funcionario público, no la persona como sujeto de derechos privados, solo puede hacer aquello que la ley le faculta o le ordena. Todo aquello para un funcionario que la ley no le faculta o no le ordena está prohibido. Y repito, la mejor prueba de que está prohibido es que existe el delito de usurpación de funciones. Para desmentir a esos despistados que dicen que no, yo puedo hacer eso porque no hay ninguna norma que me lo prohíba. Eso, por supuesto que lo podemos graficar con algunos ejemplos que muchos de ellos son reales, ¿no? No son ejercicios de la imaginación. ¿Puedo salir a la vía pública con el pelo teñido de verde? Sí. ¿Y por qué puedo salir a la vía pública con el pelo teñido de verde? Bueno, porque no hay ninguna norma que me prohíba teñirme el pelo de verde. ¿Puedo agarrar felpa para frazaditas de bebés y con varias frazaditas de bebés hacerme un pantalón? De tal manera que mi pantalón va a tener cierre, botones, bolsillos, bolsillos delanteros, bolsillos traseros, va a tener basta, va a tener bragueta, todo lo que tiene un pantalón, solamente que la tela con la que está hecha tiene después ositos, ¿no? Porque y la tela fue diseñada para hacer frazadita de bebés. Entonces, con esa tela puedo hacer un pantalón y puedo salir a la vía pública un pantalón que está estampado con ositos de motivos infantiles. Sí, sí puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no está prohibido, pues, tan sencillo como eso. Puedo mañana sábado, que está haciendo calor, bueno, acá en Lima por lo menos, pasar por la tienda, me compro un frío rico, después 2 puertas más adelante hay una cevichería, puedo pedirme un ceviche de mero, y cuando me traen el ceviche de mero, puedo poner mi frío rico encima, o sea, hacer una mezcla de helado de vainilla con ceviche de mero, y comerme eso, comerme lonjas de pescado del mero, que no solo están marinadas con el caro y el escaso limón peruano, a eso mezclado con helado de vainilla, sí, puedo hacerlo. ¿Por qué puedo hacerlo? Bueno, porque no me está prohibido hacer lo contrario, ¿no? Eso, como verán, son manifestaciones de la persona como sujeto privado. Como sujeto privado, yo me rijo por el 224 de la Constitución. Puedo hacer lo que me dé la gana mientras no esté prohibido lo opuesto.
Y puedo dejar de hacer lo que me dé la gana, lo que no quiera hacer, puedo dejar de hacerlo, salvo que la ley me obligue a hacer lo contrario, ¿no? Como pagar impuestos. Uno puede decir, bueno, no voy a pagar impuestos porque me da mala gana puedo pagar impuestos. O sea, el Estado me dice a través del derecho, me importa un comino que quieras o no quieras pagar impuestos. Los impuestos se llaman impuestos porque son impuestos, ¿no? O sea, están eh, aplicados a la fuerza, por eso se llaman impuestos. Su nombre lo dice. Así que yo no puedo decir, no, es que yo no voy a pagar impuestos porque no quiero pagar impuestos. O sea, no interesa en mi voluntad. Tengo que pagar impuestos sí o sí porque hay una obligación de hacerlo, ¿no? Bueno, pero viene una duda, ¿no? La duda es, por ejemplo, yo soy fiscal y la duda sería, ¿yo puedo realizar la detención, el arresto de un ser humano? Yo mismo, ¿ah? No estoy hablando de que lo haga la policía. No, yo fiscal, puedo hacerlo. Y ustedes entenderán ese estulto, y ya lo están respondiendo, Fran Diego, Elber. No. Y claro, ahí hay que replicarle pues a estos despistados, ¿no? Pero yo diría, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Qué norma me prohíbe hacerlo? Y ya ustedes comprenderán, y lo están comprendiendo, las intervenciones. No estoy hablando de arresto ciudadano, estoy hablando de proceder a la detención del 224F, ¿no? A esa detención, no el arresto ciudadano, el 260 del Código Procesal. Entonces, la respuesta es exactamente al revés, como ustedes comprenderán. Yo no puedo detener personas porque ninguna norma me autoriza a detener personas. Ya. Y el ejemplo que suelo usar con mis alumnos de la universidad es el tema de la sobrecarga del Poder Judicial, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas del Estado peruano, la sobreabundancia de casos del Poder Judicial. Oficialmente, la Corte Suprema solamente tiene 3 salas, oficialmente, ¿no? Y esas 3 salas son una sala penal, una sala civil y una sala social y constitucional. Una nomás, ya. ¿En qué momento de su vida la Corte Suprema ha trabajado con 3 salas? En ninguno, en ninguno. Y ahora creo que quienes han roto récord son los muchachos de la social y constitucional. Ahorita están como con 5 salas transitorias en la Corte Suprema, aparte de la permanente. O sea, definitivamente es irreal pensar pues, que una sola sala social y constitucional puede manejar toda la carga que el Estado, la sociedad peruana genera en ese rubro. En lo penal no se está muy lejos, ¿no? Ahora unos 15 años más o menos llegó a haber 3 salas transitorias y una permanente, ¿no? Ahora solamente es una y una, ¿no? Es una permanente y una transitoria. Pero esto habla de la sobreabundancia de carga que tiene el Poder Judicial. Entonces, para aquellos que se equivocan y dicen, no, en realidad un funcionario público puede hacer todo lo que no esté prohibido, porque está en el 224A. Y repito, eso es un grave error, eso pone un grado supino de ignorancia, ¿no? Hay que ser especialmente ignorante para decir eso. Yo se lo he escuchado a una señora que fue fiscal de la Nación y que ahora es congresista. Cuando estaba ejerciendo la fiscalía de la Nación, dijo esa sandez. Y el fiscal sí puede hacer eso, porque no está prohibido, ¿no? En fin, en fin. Entonces, ¿qué podríamos hacer para ayudar al Poder Judicial? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Agarramos un pocotón de expedientes y ese pocotón de expedientes se lo damos a los alcaldes. Y le decimos a los alcaldes, por favor, ustedes emitan sentencia en estos casos. Otro pocotón de expedientes se los damos a los policías. Y le decimos a los policías, por favor, hagan ustedes las sentencias de estos casos. Y otro pocotón de expedientes se lo damos a los fiscales, ¿no? Y decimos, fiscales, ustedes hagan las sentencias de estos casos. Total, ¿qué norma le prohíbe a los alcaldes hacer sentencias? Ninguna. No hay ninguna norma que esté prohibido al alcalde hacer sentencias. Eso no existe. No hay ninguna norma que está prohibido que el policía haga sentencias.
No hay ninguna norma que diga los fiscales están prohibidos hacer sentencias. No hay ninguna norma. Y ahí nos damos cuenta, pues, lo estulto que es decir que este 224A se aplica a la función pública. No, no se aplica a la función pública. No puede aplicarse a la función pública. En la función pública opera exactamente el principio opuesto, que se llama el principio de competencia. Todo aquello que no me está facultado o que no me está ordenado, me está prohibido. Y la mejor prueba es la usurpación de funciones. Si es que yo, siendo alcalde, me meto a hacer sentencias que son atribución de los jueces, yo estoy cometiendo un delito. Y eso de que yo, alcalde, me meta a hacer algo que la ley se lo encarga a los jueces, eso indica, ¿no es cierto?, que es una sandez, ¿no es cierto?, decir que el 224A de la Constitución se aplica a el mundo del derecho orgánico, ¿no? No se aplica al mundo del derecho orgánico. Eso es solamente para el mundo privado, ¿no? Otro ejemplo más del mundo privado. No quiero dormir en una cama, quiero dormir en un sarcófago de cabeza. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no está prohibido, ¿no? Pero eso, como verán, es parte del tema del mundo privado, ¿no? No es un tema de derecho público, de derecho orgánico. Entonces, esto me parece fundamental, que todos comprendamos esto, es sin duda muy importante en esta sesión. Si hemos entendido eso, ya hemos comprendido un tema muy, muy central en nuestro ordenamiento jurídico. Hay varios, Henry está hablando de disfrazarse. Bueno, claro, uno puede disfrazarse de juez, de policía, de fiscal, pero no, no estamos hablando de disfrazarse, estamos hablando de si realmente siendo policía puede emitir sentencias. Si siendo fiscal puedo hacer ejecuciones coactivas. Siendo fiscal, o sea, actuando como fiscal, ¿no? Y bueno, la respuesta es que no, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ninguna norma me faculta a mí como fiscal hacer ejecuciones coactivas. Entonces, si no hay ninguna norma que faculta hacer ejecuciones coactivas, infiero, me está prohibido hacer ejecuciones coactivas, ¿no? Tan sencillo como eso. Jesús Escobar, creo que di varios ejemplos. De repente, recién acabas de entrar y no has escuchado los ejemplos. He dado varios ejemplos. No, no, Jesús, ¿no has escuchado el ejemplo de mandarme a hacer como el sastre un pantalón con tela de frazaditas de bebé? ¿No? ¿No escuchaste ese ejemplo, Jesús? ¿Jesús? ¿Hola? Uy, creo que se nos fue Jesús. Lo perdimos. Bueno. Bien. Dentro de este tipo, bueno, dentro de este artículo, mejor dicho, el 361, hay varias... ya, bueno, sí, tal vez cuando veas en diferido la sesión, ahí puse varios ejemplos de a qué nos referimos que esto rige para el mundo privado. Bien, hay un primer tipo penal que no tiene que ver exactamente con eso. O sea, no es que yo tenga una función y tomo otra función pública, ¿no? Acá se trata de alguien de lo que llaman la dogmática un extraneus, o sea, alguien que no es parte del aparato estatal, no cumple ninguna función de autoridad. Fíjense que los ejemplos que hemos dado, ¿no? Es un fiscal que quiere hacer sentencias, es un policía que quiere hacer sentencias, es un alcalde que quiere hacer sentencias. ¿Qué resulta ahí? Ahí resulta que uno tiene una función pública y uno quiere tomar otra función pública, ¿no? En cambio acá no. Acá se trata de alguien que no tiene ninguna función pública. Y si no tiene ninguna función pública, esta persona se arroga la potestad, quiere atribuirse la potestad de hacer función pública o de dar órdenes militares y policiales.
Entonces, acá es desde la vertiente de un extraneus, ¿no? O sea, no es solo el que ya es funcionario, tiene una función, y a pesar que tiene una función, quiere ejercer otra función. Acá se trata de, una vez más, el extraneus, ¿no? Muy bien, esto es lo que sucede en algo que, bueno, tiene algunos años de no pasar en el Perú, pero por desgracia no podemos estar tranquilos sobre que esto no vuelva a pasar. De hecho, hace un año volvió a pasar, ¿no? Felizmente como tentativa, pero pasó. Es el tema de ejercer el poder más allá del marco que nos ha dado la Constitución. O sea, el golpe de Estado que se llama. Este tipo penal es aplicable a cada golpista de Estado. Esta persona está ejerciendo función pública y está tomando la potestad de órdenes militares y policiales, a pesar de que no tiene ningún título para eso. O sea, ese señor no es presidente de la República, no es ministro, no es director general de la policía, no es nada, pero quiere dar órdenes, quiere ejercer función pública. Esa persona recibe un nombre, pues ese es un usurpador de la función pública, ¿no? El primer tipo penal se refiere a esta persona. Un segundo tipo penal nos habla de un supuesto interesante y es el cargo que ha terminado. Entonces, fíjense cómo el 361 se pone en varios supuestos, ¿no? El primer supuesto es el extraneus. Vuelvo a decir, alguien que no tiene ninguna función pública, pero porque es idolatrado, seguido, respaldado o manipulado, no sé, por algunos sectores políticos, bueno, se cree con la atribución de empezar a dar función, a ejercer función pública o dar orden. Aquí el matiz es distinto. El segundo tipo penal es un supuesto diferente. La persona ya ha ejercido el cargo, ha tenido tiempo pasado esa potestad, ya no la tiene, pero a pesar de que ya no la tiene, está ejerciendo esta función, ¿no? Esta función que es, en este caso, pasada, ¿no? En el tipo penal anterior, lo que tenemos es, nunca tuvo el título y él se arroga. A veces cometemos un error. El error es usar el verbo irrogar, ¿no? Se irroga, no es irroga, es se arroga, ¿no? Cuando yo me atribuyo algo que no me corresponde, el verbo que se debe usar es se arroga una función que no le corresponde. Y roga es causar un gasto. Entonces, el viaje que creo que han facultado a la presidenta a viajar a Estados Unidos, el Congreso acaba de aprobar un viaje de ella a Estados Unidos. Ese viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos le va a ir rogar gastos al Estado, ¿no? O sea, del erario va a tener que salir el pasaje y la estadía de Dina Boluarte en Estados Unidos. Entonces, irrogar supone significar un gasto, ¿no? Entonces, es un error decir, se irrogó facultades que no tenía. No se irrogó, se arrogó facultades que no tenía. Aquí se trata de que alguien se arrogue funciones que tuvo, pero ya no tiene esa función. De acuerdo con el orden constitucional y con el orden legal, esa persona ya está fuera. Gracias, Henry, está fuera de la función, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha sido destituido, cesado, suspendido o subrogado. Entonces, continúa ejerciendo labores de ese cargo, ¿no? Entonces, si esto es así, se está cometiendo otra forma típica del 361. Entonces, el 361 trata de ser omnicomprensivo, o sea, todas las formas en que se puede alguien atribuir a sí mismo funciones públicas que no le tocan. Primer supuesto, la persona no tiene ninguna función pública,
pero se toma la atribución de, ¿no? Adscribirse funciones que nadie le ha dado. Aquí se trata, tuvo funciones, pero quiere seguirlas ejerciendo, pese a que ya ha terminado, ¿no? Eso sería, por ejemplo, el caso de un cese por límite de edad, ¿no? Entonces, un militar que está en un campamento, una expedición militar, ¿no es cierto? Que ya llega a su tope de edad y entonces su comando le dice, bueno, coronel, usted ya tiene que pasar a retiro por límite de edad. Aquí le estamos enviando a su colega, el coronel fulano, que lo va a reemplazar, ¿no? Y le mandan un correo, le mandan un WhatsApp y le mandan la orden de que le entregue el mando al nuevo coronel hasta por escrito. Ya, este señor se niega a entregarle el mando al coronel que viene y sigue dando órdenes, sigue tomando decisiones como si estuviera en actividad, ¿no? Entonces ahí tendríamos el segundo tipo del 361. Alfredo Jesús Alpaca, que ha sido colega del Ministerio Público, nos habla de las rondas. Las rondas son un tema bien complicado, ¿no? ¿Cuál es el tema complicado? Realmente la Constitución para la justicia comunal, como su nombre lo indica, la justicia comunal está encargada por la Constitución a las comunidades, ¿no? Las comunidades campesinas y las comunidades nativas, con el apoyo de las rondas. Entonces, según el esquema constitucional, las rondas no son los sujetos de la justicia comunal. O sea, las autoridades judiciales de las diversas culturas alternativas que tenemos en territorio nacional, tanto en los Andes como en la selva, aunque también en algunas zonas de la costa, el titular de esa justicia alternativa, distinta de la justicia del Poder Judicial, es la comunidad. Y la ronda es el apoyo, ¿no? Algo así como la policía, o sea, algo así como que la comunidad es el fiscal y es el juez, y la policía, entre comillas, de este Poder Judicial y Ministerio Público alternativo serían las rondas, ¿no? No obstante ello, como sabemos, en la práctica, los que campean, los que dirigen la justicia alternativa son las rondas. Y bueno, no hay que confundir el hecho de que los miembros de la ronda sean también miembros de la comunidad, pues, ¿no? De la comunidad campesina o de la comunidad amazónica correspondiente, aunque esto más se ve en comunidad campesina que en amazónica. No se puede decir, bueno, en realidad no le estamos sacando la vuelta a la Constitución porque cada uno de los miembros de la ronda es también miembro de la comunidad, pues. Que no es así. En derecho, el punto de vista, la perspectiva, lo que se llama en filosofía la lumen sub qua, la luz bajo la cual, o sea, el punto de vista, es importante. Entonces, puede ser, por ejemplo, que Daniel Pérez sea vecino de una urbanización, la urbanización Santa Victoria, y es al mismo tiempo comisario. Este señor es oficial de la policía y en el momento actual está ejerciendo funciones de comisario en la urbanización Santa Victoria. Uno podría decir, bueno, si él da una orden o dispone cierto movimiento de tropas o qué sé yo, ¿qué más da que lo haga pues como vecino de la urbanización Santa Victoria o que lo haga como comisario? No, no, eso no tiene importancia, igual él es el comisario. No, esa perspectiva, o sea, ¿a título de qué estás actuando? En derecho eso es importante. Eso no es algo baladí. No, 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 la verdad no me interesa que ahora digas que estás actuando como vecino de la organización o que estás actuando como oficial de la policía. Sí, es lo mismo. No, no, no es tan sencillo. Entonces, eso decir, ¿cuál es el problema si es que cada uno de los integrantes de la ronda es también miembro de la comunidad?
Sí, pues, pero un momentito. Lo que pasa es que la Constitución da dos roles distintos, ¿no? El titular de la justicia alternativa es la comunidad, no la ronda, y la ronda es el apoyo a la comunidad. Entonces, si Daniel Pérez está actuando como miembro, hasta presidente, ¿no es cierto?, de la comunidad, eso es una cosa. Y si Daniel Pérez, el mismo Daniel Pérez, está actuando como miembro de la ronda, eso es otra cosa. ¿No es cierto? No, no es que sean lo mismo, si es la misma persona, no, no debería en todo caso ser tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es un tema que acaso sea una costumbre contra leyem que ya se impuso, por lo menos en el momento actual de la situación es así. Ahora, incluso los diálogos que tiene el Poder Judicial con la justicia alternativa y los diálogos que tiene el Ministerio Público con la justicia alternativa, ya los interlocutores del Poder Judicial y del Ministerio Público no son las autoridades de la comunidad, son las autoridades de la ronda, ¿no? Entonces, bueno, ahí podría haber un problema, pero mucho de la aceptación social puede hacer variar las cosas ahí, ¿no? Es un tema, sin duda, muy interesante, ¿no? Pero bueno, no tenemos mucho tiempo para desarrollar ese tema aquí. El tercer tipo penal es aquel con el que empezaba la distinción del artículo 2, inciso 24, letra A. Aquí es exactamente aquello a lo que nos estamos refiriendo. Soy funcionario, como funcionario, no sé, pues, magistrado del Tribunal Fiscal. Ya está. Ya. Como funcionario del magistrado del Tribunal Fiscal, tengo ciertas atribuciones. Ya. Empiezo a ejercer atribuciones de un cargo distinto. Por ejemplo, una potestad que solo es de SUNAT, ya, la empiezo a hacer yo. Un poco que bajo el razonamiento a fortiori, ¿no? Bueno, si yo con mis decisiones en el tribunal le puedo ordenar a la SUNAT que haga o que deje de hacer cosas, le puedo ordenar que cese una ejecución coactiva, le puedo ordenar a la SUNAT que devuelva una cantidad de dinero. Bueno, si puedo ordenarle cosas a SUNAT, con mayor razón podría, ¿no? Filosofar un miembro del Tribunal Fiscal. Con mayor razón puedo yo directamente hacer cosas que la ley le atribuye a la SUNAT. Y ahí habría una comisión del tipo penal, del tercer tipo penal del 361. Ahí se trata de que alguien que sí es funcionario, actualmente es funcionario, es miembro del Tribunal Fiscal, tiene atribuciones como miembro del Tribunal Fiscal, que están en la ley correspondiente, pero a pesar de eso quiere ejercer funciones propias de la administración tributaria. Y ahí ya se comete el tipo, ¿no? Entonces, aquí está, en el tercer tipo del 361, está exactamente lo opuesto al artículo 2, inciso 24, letra A de la Constitución. Si como muchos funcionarios públicos, por desgracia, demasiados funcionarios públicos, están cometiendo ese error, ¿no? Que razonan torpemente y dicen, bueno, yo puedo hacer eso porque no hay ninguna norma que me lo prohíba. Ya, sí. Tenemos a esta conducta, entonces lo que tenemos es un tema de usurpación de funciones. Estoy ejerciendo una función que no me corresponde. Y una vez más, no puedo cometer esa sandez de decir, pero sí lo puedo hacer, porque no hay ninguna norma que me lo prohíba. Eso es estulto, es absolutamente estulto. Eso es sideralmente ignorante. O sea, hay que ser bien ignorante, ni siquiera ignorante, hay que ser bien ignorante para confundir las cosas, ¿no? Entonces, esta existencia del tipo penal, del tercer tipo penal del 361, aquí estoy hablando en clave de lógica, razonamiento y argumentación jurídica, ¿no? Como ustedes saben, en la clave de lógica, razonamiento y argumentación jurídica hay que distinguir entre artículo y norma, ¿no? Un artículo puede tener varias normas, ¿no? Entonces, no hay que confundir y decir, no, pero es la misma norma. No, no es la misma norma, hijito. Será el mismo artículo,
pero no es la misma norma. La norma es una oración gramatical que tiene un antecedente y un consecuente. Entonces, por ejemplo, 1969 del Código Civil, primer párrafo. El que por dolo o culpa causa un daño a otro estará obligado a indemnizar. Ya, ahí hay dos normas. Es un solo párrafo, ya no solo es que es un solo artículo, es un solo párrafo. Y a pesar de que es un solo párrafo, tenemos dos normas. ¿Cuáles son las dos normas? Primera norma, el que por dolo causa un daño a otro estará obligado a indemnizar. ¿Cuál es la segunda norma? El que por culpa causa un daño a otro estará obligado a indemnizar. Esas son las dos normas, ¿no? Entonces aquí también 361 estamos distinguiendo hasta ahora tres normas. No es que sean tres artículos, son un solo artículo. Tampoco es que sean necesariamente tres párrafos. Puede ser que lo sean, puede ser que tengan un solo párrafo. No me interesa si están agrupados. Que todo esté apelotonado a un solo párrafo no quiere decir que sea una sola norma. La norma, una vez más, es esa previsión normativa que tiene un antecedente y un consecuente, ¿no? Y de un apelotonamiento de palabras en un párrafo, yo puedo sacar varias de estas normas, ¿no? Recuerdo que este hermoso ejercicio de distinguir normas dentro de artículos y de párrafos fue objeto de un curso que tuve el honor de dictar para la Academia de la Magistratura, ya hace bastantes años. Se había alquilado los aulas del Antenor Orrego, hermoso campus que tiene el Antenor ahí en Trujillo, y allí les pedí a los alumnos que hagan esa distinción, ¿no? Entonces, sobre esto, un grupo de 3 alumnas que se habían conocido en la Corte Superior de la Libertad, una de ellas había acabado de seguir un curso de Excel y fue a la clase con su laptop, ¿no? Y buscó, o bueno, a ella le tocó trata de personas, que en esa época estaba en el 153. Y lo que hizo ella fue aplicar una matriz que creó en Excel. Le salieron 256 normas. 256 normas del tipo base de trata de personas. O sea, si pongo todos los supuestos, todas las circunstancias, todos los verbos rectores, todas las tendencias internas trascendentes y hago la matriz, me sale esa cantidad, ¿no? Entonces, no confundamos norma con artículo ni con párrafo. Un mismo artículo, un mismo párrafo, un mismo inciso puede tener varias normas. Bueno, entonces, esta tercera norma del 361 me está creando el opuesto exacto del 224A. Aquí está el principio de competencia. Yo solo puedo hacer lo que la ley me ordena o me faculta. Todo lo demás me está prohibido. Tan simple como eso. Bien. Antes de responder preguntas interesantes de Henry, Víctor y de Omar César. No, perdón. Omar César ha hecho un comentario. De Henry Víctor hay dos preguntas interesantes. Y Omar César nos acaba de resumir el principio de competencia. Pues. El principio de competencia es exactamente lo que Omar César Robles Gerí ha resumido en su intervención de las 21:23. Eso que ha puesto Omar César, eso se llama principio de competencia. Yo hago solo lo que la ley me ordena o me faculta. Todo lo demás está prohibido. Ya, pero hay que hacer dos precisiones. Primera precisión. Esto explica, este tipo penal, el tercer tipo penal del 361, explica el tema de el espíritu burocrático. La palabra burocracia, su adjetivo burocrático,
ahora se ha convertido casi en una obscenidad. Hay una película de dibujos animados de hace unos años, una película infantil, ¿no? Zootopia, en que esa mala palabra, esa obscenidad que es la burocracia, se grafica con un perezoso, ¿no? El animalito llamado perezoso. Justo pues es un burócrata. Entonces actúa con una lentitud, pero enervante, ¿no? Desesperante la lentitud con la que actúa. Bueno, modernamente, burocracia es eso, es una palabra obscena, es una palabra sucia, ¿no? Que indica eso, el papeluchero, el formalista, el que no quiere resultados, el que simplemente quiere salvar el pellejo, ¿no? El que no está pensando en el bienestar del ciudadano, está pensando en lo más cómodo y lo más fácil, ¿no? Y a eso solemos llamar burocracia. Pero si consultamos las obras de Max Weber, este famoso sociólogo alemán de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, él más bien elogia la burocracia. La burocracia es lo que nosotros llamaríamos ahora la carrera pública, ¿no? Que empezó con el 276 y ahora está con la ley de servir. O sea, este grupo de personas especializadas que trabajan para el Estado independientemente de que cambie el gobierno. Entonces, en cada entidad pública, en cada ministerio, vemos dos capas de trabajadores, ¿no es cierto? Hay un primer estrato de trabajadores que son volátiles. Cambia el ministro, cambia el director ejecutivo, ¿no? Y cambia ese conjunto de personas. Son los cargos de confianza. Pero debajo de ellos hay un grupo de personas que vienen trabajando años en la institución, que ya conocen el teje y maneje de la entidad, pues al revés y al derecho, que llevan años en eso. Y esas personas son fijas, o sea, no importa con quién sea el presidente de la República, no importa quién sea el titular de ese ministerio, no importa quién sea el viceministro, esa gente está ahí. Ya, a esa gente, Weber lo llamaba burocracia. Los trabajadores de carrera, digamos nosotros. Y él dice que ellos son el pilar del Estado, ellos son el cimiento del Estado. Porque ellos lo que permite que cambie el ministro, cambie el viceministro, cambie el presidente de la República y a pesar de eso la entidad ya sabe qué tiene que hacer. Porque ya todos son una máquina que está perfectamente aceitada, ¿no? Entonces él tiene una noción positiva, Weber tiene una noción positiva, favorable de burocracia. Pero ya lo hemos dicho, ¿no? El mejor ejemplo es Zootopia. Fuera del pensamiento de Weber, burocracia suena mal. Algo que habla de lentitud, de ganas de no hacer las cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que suele venirnos a la mente con la palabra burocracia. Y dentro de ese espíritu, ¿no? De que lo burocrático es así formalista, egoísta, minimalista, cretino, ya, está este tercer tipo penal. Yo como ciudadano espero que si me equivoco de oficina, me den pues alguna orientación, ¿no? Me digan, bueno, mire señor, usted se ha equivocado, en realidad este problema, este tema no se resuelve aquí en esta oficina, sino que se resuelve en esta otra. Pero uno esperaría pues algo más proactivo, ¿no? Que esta persona, este burócrata me diga, pero, ¿qué es exactamente lo que usted pretende, señor? No, mire, lo que yo pretendo es lograr tal cosa. Ah, ya. En ese caso tampoco de su escrito debería estar dirigido a esa otra autoridad, a esa otra puerta, sino que en realidad hay otro procedimiento, señor. Y este otro procedimiento debería usted seguirlo ante tal dependencia de este ministerio, adjuntando tales requisitos. Ya. Uno le gustaría eso, pues, porque uno no conoce esa entidad, uno no sabe exactamente quién se encarga de qué dentro de esa entidad, y por lo tanto uno puede cometer errores en tal sentido. Entonces, uno quisiera decir, bueno, si a este miserable yo le estoy pagando su sueldo con mis impuestos, si todos los peruanos le estamos pagando su sueldo a este miserable, uno esperaría pues una actitud un poquito más cordial, más proactiva, más
más una actitud de servicio, ¿no? En lugar de ese formalismo papeluchero y minimalista, uno esperaría pues alguien más dinámico, alguien con más interés de pensar en las necesidades y en los derechos de los ciudadanos, ¿no? Pero no solemos encontrar eso en el aparato estatal. No, disculpe, no esto no corresponde con esta oficina. Pero, señor, señorita, ¿y entonces dónde? No, disculpe, señor, yo no puedo brindarle ningún tipo de orientación. Solamente le digo, acá no es. Pero, no, disculpe, tenemos cosas que hacer, no podemos poner a orientar, ¿no? Entonces, claro, si no me orientan bien y no sé a dónde acudir, yo paso por varias ventanillas y en todas me dicen, no, no, disculpe, señor, acá no corresponde eso, esto no toca acá. Y no sé, ¿por qué no hay alguien con un mínimo criterio que venga y me explique? No, señor, a ver, disculpe, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué trámite está haciendo usted, señor? Bueno, yo quiero tal cosa. Ah, ya, si usted quiere hacer tal cosa, por favor, diríjase a tal oficina, contando tales cosas. ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué no hay esa actitud en el trabajador estatal? Por este tipo penal, pues. O sea que ya descubrimos cuál es el origen jurídico penal de esa actitud papeluchera, formalista, ridícula del burócrata, en el mal sentido de la palabra burócrata, ¿no es cierto? Es que no quiero meterme en lo que le toca al otro, porque meterme en lo que le toca al otro es delito. O sea, no es que no sea cordial, no es que no sea gentil, no es que yo no sea proactivo, no es que no me interese nadie, no, no, no es eso. Es que si yo me meto en los fueros de otro, me sancionan penalmente, ¿no? Entonces, hay que tener muy en claro ese tema. Segunda precisión, antes de las preguntas de Henry Víctor, ¿la norma puede preverlo todo? Sí, no. Y ya sabemos, no. La norma no puede ponerse en todos los supuestos posibles. Entonces, si la norma no se puede poner en todos los supuestos posibles, ¿quién va a solucionar ese problema? Ese problema por el cual un ciudadano viene y acude al Estado diciendo, por favor, solucionenme este tema. Ya. Bueno, a la norma se le fue, pues. La norma no dice claramente quién o cómo debe resolverse este intríngulis. Y bueno, el Estado no puede dejar en la nada, en el vacío, a un ciudadano. El Estado se debe al ciudadano, entonces tiene que dar alguna respuesta. No necesariamente hacerle caso, mucho cuidado, el aparato estatal no está obligado a hacerle caso al señor, pero sí está obligado a darle una respuesta y que esa respuesta se conforme a derecho. Ya. ¿Quién le va a dar la respuesta? ¿Y cómo va a ser esa respuesta? Si no hay ninguna norma. Ya. Entonces ahí tenemos, mis queridos doctores, una cosa que se suele llamar laguna. La laguna se diferencia del vacío. No es lo mismo vacío que laguna. ¿Qué cosa es un vacío? Un vacío técnicamente es un sector de la realidad para la cual no hay norma. Al Estado no se le ha ocurrido regular cómo hay que solucionar problemas de esa zona de la realidad. Se le fue, simplemente se le fue. Bien, si esto es así, ¿cómo le respondemos al ciudadano? Entonces hay que diferenciar entre vacío y laguna. Si decimos eso es un vacío, la respuesta al ciudadano es ninguna respuesta. O sea, no le corresponde a esta persona recibir una respuesta de parte del Estado. Su respuesta es que no va a haber respuesta. Ya está. En otros casos se produce un fenómeno muy parecido. ¿En qué se parece? En que tampoco hay nada que diga el Estado sobre eso.
El Estado no dice ni sí, no dice no, no dice estoy de acuerdo, no dice estoy en contra, no ha hecho nada, simplemente se le escapó. Fue más allá de sus previsiones. ¿Y eso no es un vacío, como se acaba de escribir? Depende. ¿Depende de qué? Depende de si decidimos que ese hueco debe ser llenado. Por eso a esto se suele llamarlo, doctores, laguna axiológica. Axiológico es lo que tiene que ver con los valores, con las escalas de valores, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se le llama de esa manera, ¿no? Laguna axiológica? Porque se parece al vacío en que no hay nada dicho por la norma sobre eso. En eso se parece. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencian? Se diferencian en algo fundamental. ¿Cuál es esa cosa fundamental? Que ante una laguna yo saco la siguiente conclusión. El derecho, el ordenamiento jurídico, no dice nada sobre eso, pero debería decirlo. El derecho no dice nada sobre eso, pero debería decirlo. Si nuestra conclusión es el derecho no dice nada sobre este problema, pero debería decirlo, entonces estamos ante una laguna axiológica. ¿Cómo se llena una laguna axiológica? En principio, mis estimados doctores, se llena con una forma de razonamiento jurídico que se llama integración, ¿no? Se trabaja la integración en el derecho. La integración en el derecho es el llenado de lagunas. No hay nada sobre el tema, pero como debería haber algo sobre el tema, entonces vamos a generar una respuesta del ordenamiento jurídico creada para este caso concreto. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay una solución general, como ya acabo de explicar. Bien, allí sí puedo usar ciertos razonamientos que podrían parecer como usurpación de funciones. Podrían parecer, pero no lo son. Ahí ya uso el argumento ab minoris ad maius. El que puede lo menos, con mayor razón puede lo más. El argumento ab majoris ad minus. Si no puedes hacerlo más, con menos razón podrás hacerlo menos. Un razonamiento a pari, a la misma razón, el mismo derecho. Y allí podría darse la apariencia de que uno está cometiendo el tercer tipo penal, pues. Oye, un momentito. Has ordenado protección del denunciante. Tú no eres juez. Entonces, ¿por qué estás dando tú esas medidas? Ya, entonces uno podría decir, bueno, está usurpando la función de un juez. Pues, si es verdad que al juez le toca decidir ese tipo de medidas, si un fiscal se arroga la potestad de dictar ese tipo de medidas, entonces está usurpando las funciones de un juez, ¿no es cierto? Ya. Pero el asunto no es tan sencillo. Eso puede estar justificado con una labor de integración en el derecho. Si está justificado por un tema de integración del derecho, entonces no hay vulneración alguna en que esta autoridad haya hecho algo que expresamente ninguna norma le ha facultado. Les pongo un ejemplo. Creo que todos sabemos, doctores, qué cosa es la condena al absuelto, ¿cierto? No sé si me pueden comentar en el chat. ¿Sí? ¿No? No, no. ¿Sabemos qué es eso? ¿Sabemos cómo se come eso de la condena al absuelto? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie?
ver, alguien escrito. No, ya. Iván Franklin ha dicho no conocer esta institución, así que vamos a explicarlo. Condena al absuelto significa que, como ustedes saben, el juicio oral, en el Código Procesal 2004, el juicio oral lo hace una de dos, o un órgano jurisdiccional unipersonal, o lo hace un órgano jurisdiccional colegiado, 3 jueces. Muy bien, estos 3 jueces son jueces de primera instancia, no son jueces superiores. Entonces, ¿qué pasa con la decisión de estos jueces? Va en apelación a la segunda instancia. ¿Qué sucede con magistrados? ¿Qué sucede con magistrados? Con magistrados, dependiendo del rango, obviamente, el magistrado, una parte, como son los jueces de paz, los fiscales adjuntos provinciales, los fiscales provinciales, los fiscales adjuntos superiores, ellos deben ser investigados por un fiscal superior. El juicio lo hace una sala penal especial de la Corte Superior integrada por jueces superiores. Ese fallo es elevado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que actualmente preside el doctor San Martín. Bien. ¿Qué puede suceder? Que la Sala Penal Especial de de la Corte Superior, jueces superiores, actuando como jueces de juicio, de primera instancia de juicio, han absuelto al señor. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que esto va a la sala del doctor San Martín, y la sala del doctor San Martín dice, no, a este individuo no le correspondía ser absuelto. Este tipo debe ser condenado. En el Código del 40, eso no podía pasar. Si la Sala Suprema se da cuenta que el señor no estaba para absolución, sino para condena, lo único que podía hacer la Sala Suprema era ordenar un nuevo juicio. Se anulaba la sentencia absolutoria y se ordenaba que hubiera un nuevo juicio con otro colegiado. Ya. Pero el Código 425, el Código Procesal Penal 2004, sí faculta a que una sala que ve en apelaciones y ve la apelación del Ministerio Público, como ha hecho Luis Mendívil, contra una sentencia absolutoria, que esta sala diga, no, este señor merece condena, y pasen de frente a condenar. Y entonces ahí se produce un fenómeno raro. ¿Cuál es el fenómeno raro? El señor va a tener una sola condena, no dos, no es que la primera instancia lo condenó y que la segunda instancia confirmó la condena. No. Él tiene 2 sentencias, y de estas 2 sentencias, la primera fue absolución y la segunda es condena. Entonces, ¿qué nos dice el código? Dice que si se produjera eso, condena del absuelto, se habilitará a que la sala penal que está prevista en la ley orgánica del Poder Judicial, o sea, la sala penal permanente, vea una apelación extraordinaria. Claro, la norma que es de hace 2 años, la norma está asumiendo todos los seres humanos son investigados por un fiscal provincial. Todos. Su juicio es hecho por una sala colegiada,
un juzgado colegiado que está ubicado usualmente en su misma, eh, en el mismo territorio, en la misma ciudad, ¿no es cierto? Etcétera. Ya. Y por lo tanto, si es que esta sala superior, eh, decidiera condenar a alguien que ha venido suelto, entonces no hay ningún problema para irnos a eh, la Corte Suprema, para que la Corte Suprema vea no una casación, sino una apelación. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que la norma no se ha puesto en el supuesto de que quien emita condena del absuelto no sea una sala superior, sino la sala suprema. Si esto es así, ¿ante qué sala suprema voy a recurrir vía apelación? ¿Qué otra sala podría haber? No me respondan diciendo, bueno, que sí hay otra sala, pues doctor. ¿Cuál era la otra sala? La transitoria. Pues. Porque repito, según el esquema orgánico de la ley orgánica del Poder Judicial, solo hay una sala suprema, no hay dos. Entonces, claro, que exista realmente una sala suprema es una situación absolutamente provisional, se supone que es provisional. Nadie quiere admitir que eso es permanente. Que realmente es permanente, pero bueno, pues, oficialmente es algo provisional. Y por lo tanto yo no puedo regular soluciones sobre algo provisional, ¿no? Algo que hipotéticamente, por ejemplo, el año 2024 ya no va a estar, ya no va a haber, hipotéticamente, ¿no? Sala transitoria. Entonces, si no hay sala transitoria, ¿a qué sala le encargo la apelación? Bueno, ándate a la civil, pues, ¿no es cierto? Sí, pues, pero la sala civil no tiene esa potestad. En la ley orgánica, la sala civil no tiene como objetivo ver en apelación la decisión de la sala penal. Chess Plana, bueno, nuestro usuario, que no sé si es doctor o doctora, su nickname es Chess Plana, habla de la sala plena. Bueno, la sala plena tampoco tiene esa potestad. Justo por el 361, exactamente por el 361. Entonces le dijeron, ya formamos un pleno penal, pues, y el pleno penal que vea, no, pero un momentito, ¿quién te ha dicho a ti que el pleno penal puede ver esto? Ver apelaciones de condenas de condenas de los sueltos. ¿Dónde está? ¿Qué artículo dice eso? ¿No es cierto? Ya. Entonces, ahí hay dos opciones posibles, ¿no? Primera opción, oye, mira, apelación extraordinaria, o sea, una segunda apelación, ¿no? O sea, ubiquémonos, ¿no? Sala penal colegiada ha juzgado, jueces de primera instancia que forman una sala colegiada, ya, estos muchachos han hecho el juicio del funcionario y lo han absuelto. Entonces la sentencia base ya se emitió y es una absolución. Contra eso, esa absolución, el Ministerio Público ha apelado. Entonces, esta es la apelación 1. Esta la ve normalmente una sala superior, pero una vez más, si yo soy fiscal provincial, quien me habrá juzgado es una sala superior y ante quien tengo que recurrir en apelación de lo que decía esta sala superior es al doctor San Martín, sala penal permanente. Ya. Al doctor San Martín se le ocurre revocar esta absolución y emitir sentencia condenatoria. Ya. ¿Ante quién apelo? Primera solución. No, en ese caso, mala suerte, amigo. Todo el resto del Perú tiene una segunda apelación. Ya, tú no, pues, tú no tienes una segunda apelación. Tú con lo que te dé el doctor San Martín, con eso nomás te quedas. Punto. Ya. Entonces, esa es una solución. La otra solución podría decir, y ese es el trabajo de integración, pues al que me estaba refiriendo.
Eso ya no es que, no, esto está previsto en el artículo tal, inciso tal. No, no, no está previsto en ninguna parte. El tema de qué pasa con la segunda apelación en el caso de un fiscal provincial que es procesado, en el caso de un juez especializado que es procesado, ¿ya? Eso no está previsto, pues, no está normado. Entonces, si no está normado, podemos decir, ¿sabes qué? No hay nada que decir, pues. O sea, no va a haber segunda apelación. Todo el resto del Perú tiene segunda apelación si es condena al absuelto, si está en una condena al absuelto, pero tú no, pues, tú no. Porque en tu caso no hay a qué otra sala acudir. Así que para ti, sí, lo que llega el doctor San Martín, ahí nomás queda. Ya. La otra, que es justo lo que comentábamos, la vía de la integración en el derecho, supone juntar normas que se refieren a otra cosa, por eso se llama integración, normas que se refieren a otra cosa, y con esto arma un muñeco. Y ese muñeco es una criatura que yo he generado expresamente para este caso, tomando un inciso de aquí, tomando un principio de acá, tomando un párrafo de aquí, ¿no es cierto? Hago un escabeche papaya y digo, la solución a este problema, la laguna axiológica, es esta. Y allí no es tan claro, pues, que yo me haya limitado a aplicar una ley, ¿no? Porque no hay ninguna ley que regule ese supuesto. Yo he creado una respuesta, integrando piezas de otras normativas. Entonces, aquí Chesplana, que repito, no sé si será doctor o doctora, nos dice que se tiene que habilitar porque hay un derecho a la doble instancia. De hecho, yo concuerdo con esa opción, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay un cierto consenso, los jueces supremos diciendo, sí, puede ser que hipotéticamente la persona tenga derecho pues a otra instancia, pero no hay a dónde, pues, ¿no? Como diría este Chaparrón Bonaparte, no hay por dónde. ¿A dónde lo voy a enviar? O sea, no es que quiera desconocer su derecho a la segunda instancia, lo que pasa es que no hay a dónde hacer la segunda instancia. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Esa podría ser una respuesta. No digo que sea la respuesta correcta, pero podría ser una respuesta. Lo que nos está planteando el doctor o la doctora Chesplana también es otra respuesta posible, ¿no? O sea, no, o sea, está bien. Vamos a tener que, fíjense, ahí está el tema de la integración, pues. Vamos a tener que habilitar a la sala civil, a Cristian Splan, ya, el doctor Cristian Splan. Vamos a tener que habilitar a la civil. Oye, pero la civil en la ley orgánica no tiene esa potestad. No, de todas maneras, hay que habilitarle esa potestad a la sala civil. ¿Por qué hay que habilitarle esa opción, esa función a la sala civil? O sea, ¿cómo evitar que la sala civil, si es que se aboca a esa segunda apelación, no esté cometiendo este tipo penal? Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacer que la sala civil se aboque a esa segunda apelación sin que sea fundada una denuncia contra los miembros de esa sala por este tercer tipo penal de 361? Oye, ustedes están usurpando una función que no les corresponde, ¿no es cierto? Entonces se diría, no, yo no, o nosotros, ¿no? Porque serían los 5 jueces civiles, nosotros no hemos usurpado una función que no nos corresponde. Hemos hecho una integración jurídica. ¿Por qué? Por una pauta constitucional. Los jueces no dejarán de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Eso es lo que hemos hecho. Cuando nosotros, los jueces civiles, nos hemos arrogado, no rogado, ¿no? Arrogado la potestad de conocer esa segunda apelación, estábamos tutelando el derecho a la pluralidad de instancias del condenado, del absuelto condenado, ¿no? Del absuelto en primera instancia que es condenado en segunda instancia. Ya. Esto que acabo de explicar debería bastar para que si se denunciara a estos jueces de la sala civil, esa denuncia no prospere.
Porque yo diría, puede ser que yo, el fiscal que tenga que calificar la conducta de estos jueces civiles que se han abocado a esa segunda apelación, puede ser que yo, fiscal que estoy haciendo la investigación, puede ser que yo concuerde con estos 5 vocales de la Corte de la Sala Superior, de la Sala Civil, perdón, de la Sala Suprema Civil. Puede ser que yo discrepe de lo que concluyeron estos señores jueces de la Sala Civil, pero obviamente yo, fiscal, no soy el criterio de verdad, pues. No es que porque yo opinaría que la solución es que no hay que hacer nada, que hay que dejarlo nomás con su condena al absuelto y sin que pueda recurrir a ninguna otra parte, yo creo que esa debe ser la respuesta, pues, ¿no? Y otros dirán, no, esa no puede ser la respuesta, se te tiene que respetar su derecho a primera instancia y por lo tanto hay que hacer una integración en el derecho para buscar la manera que haya una segunda instancia, ¿no es cierto? Una segunda instancia. Y eso sería integración, ¿no es cierto? Bueno, les comento, justo en la línea de lo que Juan Rodríguez Chávez está mencionándonos en su intervención escrita, les comento que en la mayor parte del mundo civilizado, esto que acabo de explicar, en aras del derecho del justiciable a una segunda instancia, porque el procesado, ustedes comprenderán, no ha tenido segunda instancia. Y yo le digo, no, no, no puedes apelar, ¿ya? Tú venías de la sala superior absuelto, ahora el doctor San Martín te ha condenado, pero no puedes apelar. Él no tiene plural de instancias. De una manera bastante idiota, se ha comentado por ahí. No, si hay segunda instancia. Claro, si la primera instancia fue el segundo juzgado colegiado de Huacho, ese segundo colegiado superior de Huacho, esa ha sido la primera instancia. Y el doctor San Martín, pues, la segunda instancia. Entonces se ha cumplido la primera instancia, ha habido 2 instancias. No, pues papá, no es el proceso penal el que tiene derecho a doble instancia. El procesado tiene derecho a doble instancia, no el proceso. Y entonces, si yo en la primera instancia acabé absuelto, si acabé absuelto, no puedo apelar, pues. Yo no puedo apelar de una sentencia que me favorece. Así quisiera, no puedo. Mi sentencia, mi apelación es inadmisible plano. Entonces, ¿cuándo nace mi potestad de apelar? Cuando me condenan. No cuando me absuelven. Cuando me absuelven yo no puedo apelar. Ya. Entonces, justo es lo que ha hecho el doctor San Martín. Me ha pasado de absuelto a condenado. ¿Y ustedes me van a decir que no puedo apelar? Eso va contra una sentencia del TC, por si acaso. Sentencia de la vez que el doctor Nakazaki, César Nakazaki, actuando como abogado de Alberto Fujimori, pidió la revisión de la sentencia condenatoria de Alberto Fujimori. Él recusó a 3 de los 5 jueces de la Sala Suprema que iban a ver la, eh, la revisión de sentencia condenatoria. El Poder Judicial le denegó esa, esa apelación que él quería hacer. Y contra esa denegatoria se fue en habeas corpus. Y ahí el TC dijo que no, esa denegatoria concreta para el doctor Nakazaki no es un atentado contra el derecho a la primera instancia. Que el atentado contra el derecho a la primera instancia se da en 4 supuestos. Este es el fundamento jurídico 25 de esa sentencia del caso Fujimori. No la sentencia de fondo, no la condena del señor Fujimori, no, sino esa vez que él pidió recusar a los jueces que iban a ver su revisión de sentencia condenatoria. Y el primero de esos 4 supuestos es la condena. El tribunal dice, si alguien lo condena, ese tiene que tener una apelación. No una casación, una apelación. Si a ese que acaba de recibir una condena, tú le dices, no, no puedes patalear, no puedes protestar, no puedes tratar de revertir tu sentencia condenatoria, entonces está atentando contra el núcleo esencial del derecho a la primera instancia. No puedes dejarlo sin apelación. Está en una sentencia del TC, por si acaso. Entonces, fíjense qué sexy. Por un lado, el marco convencional me dice que existe el derecho a primera instancia.
Por otro lado, una sentencia de la Corte Interamericana, no contra Perú, sino contra Argentina, el caso Mohamed, dice que en estos casos tiene que haber prueba de instancias. Viene la sentencia Fujimori del caso de la recusación de los jueces supremos por la revisión de sentencia y el fundamento jurídico 25, párrafo 1, me dice que hay 4 clases de resoluciones que tienen que tener posibilidad de apelar sí o sí. Y la primera de ellas es que me condenen. Ya, con estos 3 insumos, yo digo, como juez, no hay un mecanismo de apelación. Ya, lo voy a crear, pues. Voy a crear un mecanismo de apelación. Ya, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy llenando una laguna del derecho? Recuerden que la Constitución dice, ¿no? Los jueces no dejarán de administrar justicia por vacío de eficiencia de la ley. En ese caso aplicarán los principios del derecho. Ya, ¿es eso lo que estoy haciendo? ¿Estoy llenando una laguna con principios jurídicos o estoy cometiendo el tipo penal del 361? Una vez más, en un país civilizado, nadie tendrá duda, ningún tribunal constitucional, ninguna corte constitucional, ningún fiscal supremo que tenga que freír a los magistrados supremos que crearon esa vía. Por supuesto, ningún juez o corte suprema que tenga que juzgar a estos magistrados que dieron esta salida, a ninguno en ningún país civilizado se le va a ocurrir jamás sancionar penalmente a estos magistrados. O sea, la conclusión es única. Repito, no significa que ese fiscal supremo que tenga que acusar a estos magistrados supremos, no significa que el juez supremo que tiene que ver el caso de sus colegas jueces supremos, no es necesariamente que ellos opinen lo mismo que él, que tengan la misma conclusión que él, o que ellos, perdón. No, puede ser que discrepen. Puede ser que ellos piensen en su fuero interno. Yo no hubiera dado esa solución. Para mí esa solución es errónea, no es la adecuada. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que corresponde en ese caso es no hacer prosperar un cargo penal contra estos magistrados, porque ellos no han usurpado una función pública. Lo que han hecho ellos es integrar una laguna del derecho. Ya, pero eso, doctores, es en un país civilizado. Por desgracia, estamos en el Perú, ¿no? Así que ya hay que sacar algunas consecuencias de ello. Bien, esto tiene un tipo agravado si es que para perpetrar el delito uno se resiste a las fuerzas del orden o se enfrenta a las fuerzas del orden, ¿no? Eso es un tipo penal agravado, ¿no? Tienen que darse todas las circunstancias que acabo de narrar, pero acá con estas circunstancias adicionales. Bien, había un par de preguntas de Henry Víctor. La primera era, ¿cómo se distingue esa conducta del abuso de autoridad? Ya, el abuso de autoridad tiene otra lumen sub qua, o sea, otra perspectiva, otro punto de vista, o si quieren, otro punto de partida. El punto de partida del abuso de autoridad es el perjuicio del administrado. Entonces, si hay un perjuicio del administrado, estamos hablando de un abuso de autoridad. En cambio, si estamos hablando solo de la alteración del orden orgánico, ya les he explicado que es la parte orgánica de la Constitución, si solo se afecta el orden orgánico, el diseño de la Constitución sobre cómo deben ser las relaciones entre las entidades públicas, si eso es lo único afectado, entonces estamos en un tema de usurpación de función. Pero si es que lo que se afecta es el derecho subjetivo de alguien, entonces por esta gracia se dejó de respetar el derecho a defensa de un particular. Se dejó de respetar el derecho al patrimonio de un particular. Por este tipo de interpretaciones se afectó la libertad ambulatoria de una persona en concreto. Entonces ya ahí decimos, esa afectación a este derecho ya eso es abuso de autoridad.
Así que hipotéticamente ahí podría haber un concurso ideal de delitos. Podría haber, ¿no? La parte de usurpación es por esta alteración del marco orgánico, ¿no? La división que debe haber de funciones, la distribución de funciones de las entidades públicas no se ha respetado. Alguien se metió en el campo de una autoridad pública que no le correspondía. Y lo otro es causó perjuicios a un particular, ¿no? Esa es la perspectiva. Bien. Tenemos un tipo penal. Ah, pero hay otra pregunta. Perdón, excuse-moi. Un policía que no es de tránsito pone una multa, comete este delito. Si es que hay esa distribución de funciones, Henry Víctor, sí. O sea, si es que está, la norma dice, ¿no? Solo el policía de tránsito puede poner estas multas. Si es que esa norma está así de expresa y directa, sí, sí, está usurpando funciones que le corresponden a otra unidad de la policía. Está bien. El que está habilitado a poner la multa es policía, yo también soy policía, pero bueno, por distribución de funciones, por la función que yo estoy cumpliendo en este momento, a mí hoy no me corresponde poner esa multa. Entonces, por lo tanto, si yo me arrogo la potestad de poner esa multa, estoy sin duda cometiendo el tipo penal. Bien, la ostentación de distintivos de función o cargos que no se ejercen tiene que hacerse de manera pública, ¿no? No es que yo me haga llamar con un determinado cargo, una determinada función, eh, no sé, pues el día de mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños, quiero que me llamen con una insignia, con un distintivo de un cargo que no ejerzo o me arrogo, grado académico, título profesional o honores que no le corresponden. No sé, quiero que me llamen general. No soy general, pues, ni siquiera como el viejo cantante panameño. Entonces, claro, si eso se hace en la intimidad de mi casa el día de mi cumpleaños, creo que todos me generaleen dentro de mi casa porque me siento bacán con que me llamen así, no hay ningún problema. Eso no es cometer el delito porque no se está haciendo de manera pública. Ahora, si es que de las puertas de mi casa para afuera empiezo a atribuirme este tipo de uniformes, gorros con decoraciones, membretes, etcétera, ahí sí, ¿no? Porque ya es de manera pública. El arrogarse, que ya saben que arrogarse es atribuirse, ¿no? No se dice irrogarse, irrogarse es generar gastos. Grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, yo haría un matiz. Y ese matiz tiene que ver no tanto con el título, y a veces se confunde eso, ¿no? A mí me preocupa. En los cuestionamientos que hubo a la actual fiscal de la Nación sobre el tema de sus tesis, a mí me causó profunda preocupación que las autoridades, o las ex autoridades, ¿no? Porque la universidad ya está cerrada, a las peruanas, salieran a decir que sí es verdad que se le dio los grados a, a la señora fiscal de la Nación, pero que, bueno, por razones de tiempo para conservar la documentación, ya no tenían el acta, ya no tenían la tesis, ¿no? Ya todo eso ya había sido desechado. Pero querían dejar constancia y sacaron un comunicado en las redes, ¿no? De que el título, así dijeron en su comunicado, el título de magíster y el título de doctora sí los ha recibido la señora fiscal de la Nación en esos momentos, ¿no? Cuando, digamos, optó por por el doctorado y la maestría a las peruanas. Que eso lo diga dos pasajeros de combi que pasan por la combi al lado de alas peruanas y, oye, ¿esta es la universidad? Ah, no, oye, sí, ¿tú crees que sea verdad que le dieron el título
Sí, a eso estoy yendo, Henry Víctor. De magíster, ¿tú crees que realmente tenga el título de magíster? Bueno, que dos vecinos, dos personas con solo secundaria acabada, pues, hablen de el, el magíster y el doctorado de la fiscal de la Nación diciendo el título de magíster, el título de doctor o doctora. Pues se puede entender, porque son dos personas que no conocen, ¿no es cierto? Ya. Pero que la ex autoridad universitaria se refiere al magíster y al doctorado como títulos, el título de magíster y el título de doctor, bueno, eso también, ¿no? O sea, es una vergüenza, pues, porque no confundamos grados con títulos. Entonces, en el mundo del derecho solo hay un título, el título es abogado, abogado cirujano de repente, pero abogado, ya. Y no hay más, el único título es ese, abogado, abogado cirujano, experto en extracciones. En derecho, pero también en cualquier otra carrera universitaria, los grados son tres: bachiller, magíster y doctor. Ya está. Entonces, no llamemos, ya recibiste el grado de abogado, no ha recibido el grado de abogado, no ha recibido el título de abogado, ¿no? No digamos como ese comunicado de Alas Peruanas, ¿no? El título de doctora, no, doctora no es un título, doctora es un grado, ¿no? Y repito, que dos vecinos de barrio se confundan, se entiende, ¿no? Pero que autoridades universitarias se equivoquen, ya pues, ¿no? Ya ustedes, bueno, ahora me explico por qué lo cerraron. Realmente pues, el nivel de calidad es... O sea, ni siquiera conozco mi negocio, ¿no? Soy dueño de una universidad, ¿no? Gerencia de una universidad, y ni siquiera sé el giro de mi negocio. Ya. Mejor se hubieran dedicado a vender ceviche, pues. En fin. Bien. Entonces, no confundamos. Son cosas diferentes. Bien. Eh, y justo iba, se me adelantó Henry Víctor, hay dos profesiones, no una, dos profesiones. Una es universal, o sea, se da en todas partes, no solo en Perú. Y otra sí solamente en Perú, solamente en Perú. Entonces, no, creo que te has confundido María Zavala. Estoy refiriéndome a que esas personas llamen título al doctorado y título al magíster, se puede entender porque son dos personas no especializadas, ¿no es cierto? A eso me refiero. Porque doctor no es un título y magíster tampoco es un título. Doctor y magíster son grados. Entonces, que dos personas no especializadas le llamen grado al título o llamen título al grado, a eso me refiero, ¿no? No es absolutamente eh, nada, no me refiero a otra cosa más que a eso, ¿no? Y a lo que me refiero es que una persona que dirige o ha dirigido una universidad sí tiene que saber que doctorado y magíster no son títulos, pues. Ya, repito, una persona que ha sido la administradora, la conductora de una universidad no puede llamar a doctorado y magíster títulos, el título de magíster. O sea, eso es sencillamente inadmisible. A eso aludía. Muy bien. ¿Cuál es el grado universal? El grado, o sea, en todas partes, no solo es de Perú, es Estados Unidos, Canadá, Alemania, qué sé yo. Llamar doctor al médico cirujano. El médico cirujano, para ser médico cirujano, tiene el título de médico. Título de médico. Ellos tienen, los médicos, otra línea de avance profesional, que no es el grado, ¿eh? Eso es otra cosa, es la especialidad. Entonces, en general, ¿no es cierto? Ahora, sobre todo en el siglo XXI, nadie se resigna a solamente tener el título. Incluso a finales del siglo XX tampoco ya nadie se resignaba a tener el título. Todos buscan, ni bien salen del pregrado, una maestría. Eh,
Pero el médico no busca tanto una maestría o un doctorado, lo que busca es tener especialidad, ¿no? Se siente un poco huérfano si solo tiene el título general de médico cirujano y no tiene una especialidad. Entonces, ni bien puede, empieza ya a especializarse, ¿no? Y ya los hospitales docentes, ¿no es cierto?, lo ayudan, reumatología, traumatología, lo que sea. Entonces ya yo me registro incluso, ya no solamente como médico cirujano, sino estoy en el Registro Nacional de Especialistas. Soy reumatólogo, soy oftalmólogo, soy psiquiatra, en fin, etcétera. Pero eso de ser psiquiatra, ser reumatólogo, ser endocrinólogo, eso no es ni grado ni título. Eso es una especialidad, eso es otra cosa, eso es otro mundo. Pero sea que este señor tenga especialidad, o sea, ya se especializó en neurología, ya se especializó en pediatría, además de su título, puede ser que este señor no haya seguido maestrías, que es, repito, otra cosa, distinta, pues, otro mundo. Y puede ser que este médico cirujano, que ya es especialista, ya está especializado, ya es traumatólogo, ya, tampoco haya seguido menos un doctorado, pero a todo médico, no solo en Perú, sino en todas partes, dice doctor, ¿no? Doctor. Y claro, si nos referimos a que la palabra doctor quiere decir alcanzó el grado de doctor, no el título de doctor, no, pues, no. O sea, creo que ni el 0,7% de los médicos, incluso con especialidad, carecen del grado de doctor. Entonces, propiamente hablando, a este médico cirujano titulado, tiene el título de médico y ya inscrito en el Registro Nacional de Especialistas, no sería apropiado, desde el punto de vista de la ley universitaria, llamarlo doctor, ¿no? Repito, un sector muy pequeño sí ha hecho eso, ha hecho una maestría, ya adquirió el grado de magíster y luego ha seguido un doctorado, ya es doctor, ¿cierto? Entonces ya no es un sentido figurado decirle doctor, sino que realmente es doctor. O sea, tiene un grado académico de doctor en medicina. Ya. Mucho hay con temas de administración, ¿no? Hay incluso hasta MBAs médicos, ¿no? Este posgrado que se sigue desde Estados Unidos, o sea, fundado por Estados Unidos, quiero decir, que es algo como administración de negocios, ¿no? Entonces ya hay MBAs de medicina, ¿no? O sea, para que yo sea administrador de clínicas, hospitales, pueda funcionar adecuadamente como ministro de salud, por ejemplo, porque ya sé cosas de gestión, administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va un poco el tema de la, de los grados, ¿no? Los grados, sobre todo el magíster, ¿no? Porque, bueno, el doctor es solamente doctor, ¿no? Pero el magíster siempre tiene una mención, ¿no? Entonces, muchas de estas menciones tienen que ver más bien con temas administrativos. Y están hechos para médicos, ¿no? No es que un ingeniero o un químico puede seguir esa maestría. No, esa maestría es para gente que viene titulada de médico, que es bachiller en medicina a nivel de grado y que a título profesional ya tiene el título de médico. No se admiten otros que no sean médicos. Pero lo que se trata es gestión pública en salud, ¿no? Eso hay bastante trabajo sobre eso en las universidades que tienen facultades de medicina, ¿no? Entonces, son muy pocos, muy pocos. Entonces, pero a todos se les dice doctor. Y repito, eso no es solo en Perú, eso es en todas partes. Una que sí es peruana, y es el abogado. No es muy frecuente. Tampoco es que Perú sea el único país de América Latina que le llama doctor al, este, al titulado en abogacía, ¿no? Bolivia ha tenido ese tratamiento casi en paralelo con Perú y ya está llegando a Argentina. En Argentina ya también se está usando el doctor fulano de tal, no en el sentido de que tiene el grado de doctor, sino en el sentido de es abogado titulado, ¿no? Entonces, claro, si vamos a la literalidad, tanto este médico, que solo es a nivel de grado bachiller en medicina, a nivel de título sí tiene el título de médico cirujano,
que tiene especialidades, que repito, las especialidades son otra cosa, no son grados ni títulos académicos, y que se llama doctor, ¿no? Un letrero que hay en la puerta de su consultorio, el doctor fulano de tal, su tarjeta dice doctor fulano de tal. Y uno podría decir, bueno, está cometiendo el tipo penal, pues, ¿no? Porque él no es doctor. Y ni qué decir los abogados, ¿no? Que se doctorean a mansalva. Claro, si lo tomamos al pie de la letra, sí. Ahí hay un tema de que se está arrogando un grado académico que no le corresponde. Eh, entonces, em, entonces, en ese sentido, claro, Iván Franklin es justo a lo que estaba aludiendo, ¿no? Em, Grado Fénix no es título de abogado, así que yo no puedo ejercer como abogado diciendo que soy bachiller. Hay un ejemplo que quería dar, gracias al ejemplo de Fénix, quería mencionar. Una persona lamentablemente ya fallecida. Eh, entonces, claro, si lo tomamos así, al pie de la letra, sí, pues se está arrogando el grado de doctor y no es doctor. Pero, como dijo la Chimoltrufia, no nos hagamos tarugo. Entonces, si en el hospital yo veo a varios profesionales de la salud y a algunos, no a todos, les digo, doctor, me estoy queriendo decir que ese individuo, ¿no? Que va con su estetoscopio colgado del pescuezo. Estoy queriendo decir, cuando digo doctor, ¿no? O disculpa, pregúntale al doctor, ¿no? El que te va a solucionar el tema o el que te va a atender es el doctor fulano, y te señala a una persona. Está queriendo decirme, no sé, pues, ese agente del voluntariado de salud, ¿no? Disculpe, Enrique López es el que está atendiendo el consultorio 16. Consulta. Sí, el doctor Enrique López está atendiendo el consultorio 16. ¿Me está queriendo decir que Enrique López tiene el grado académico de doctor en medicina? No, ¿qué me está queriendo decir? El doctor Enrique López es el que está atendiendo en el consultorio 16. Me está queriendo decir el médico cirujano Enrique López está atendiendo en el consultorio 16, ¿no? Entonces, igual la tarjeta, ¿no? Mi tarjeta de abogado, yo soy abogado cirujano, experto en extracciones, tengo mi estudio jurídico y en mi tarjeta, ¿no? Pongo doctor Juan Pérez. Y soy solo bachiller, nada más. A nivel de grado, ¿no? A nivel de grado soy solo bachiller. Ya, estoy cometiendo el delito. ¿Qué quiere decir este de doctor Juan Pérez? Quiere decir que, sí, ¿no? Y abajo, ¿no? Abajo de Juan Pérez, abogado cirujano. Está queriendo decir, ¿tengo el grado de doctor? Creo que ya es consenso social. No, no está queriendo decir que tenga el grado de doctor. Lo que está queriendo decir es que es abogado titulado, ¿no? Y nada más que eso, ¿no? Entonces, habría que hacer ese matiz. Muy bien. Eh, Fénix ha hecho una precisión a propósito de un gran prohombre del derecho del Perú. Más allá de que ideológicamente estemos de acuerdo con él o discrepemos de él, ¿no? No hay que caer en el pensamiento bastardo de que, bueno, si piensa diferente a mí es que es un perro infecto, y si piensa igual que yo es un gran prohombre del derecho. No. Podemos haber estado de acuerdo o podemos haber discrepado de sus concepciones ideológicas o políticas, pero que era un insigne jurista, era un insigne jurista. Enrique Bernales Ballesteros, ¿no? Que llegó a ser incluso senador de la República, cuando había el cargo de senador. Realmente, pues, repito, más allá de que no esté de acuerdo, no esté de acuerdo con su ideología política, eh, da dolor de corazón, pues, comparado con la piara de asno que ahora hay en el Congreso. Este señor llegó a ser doctor en Derecho, o sea, cuando terminó sus estudios en la Católica, adquirió, bueno, tuvo que ganarse con una tesis, el grado de bachiller, pero él nunca quiso ejercer la abogacía. Así que una vez que se graduó de bachiller, que en su época no era automático, había que presentar una tesis para ser bachiller, bueno, ni bien pudo, siguió una maestría, adquirió el grado de magíster.
para lo que necesitas para el grado de magíster es tener el grado de bachiller, ¿no? No y cuenta ahí que ya soy abogado, no soy abogado, eso no interesa, porque abogado es título, eso es otra cosa, ¿cierto? Y luego siguió estudios de doctorado y se graduó, no tituló, se graduó de doctor en Derecho. Entonces, Enrique Bernales, autor de obras de Derecho Constitucional, era doctor en Derecho, así, literalmente un doctor, pero nunca tuvo el título de abogado, ¿no? Una cosa curiosa, es un tema curioso, pero lo cito a propósito, no solo por el contraste con el Congreso actual, sino por ese tema, ¿no? Yo me puedo desvincular del título, porque, bueno, no me interesa, mi interés, mi vida, mi pasión es la academia, el mundo académico, entonces no me interesa, pues, el tener el título. Y yo no pienso ir a litigar, no, no sé, no es mi mundo es investigar, hacer docencia. Entonces, claro, para eso, para investigar y hacer docencia, yo necesito los grados, no necesito el título, eso es irrelevante, ¿no? Eh, Hay un tema que quería contrastar, a ver, hay dos mensajes nuevos. Ese es un tema, ¿no? Luis Mendívil nos hace una acotación, no, la verdad no conocí el caso, pero sí es verdad que el señor Weissman, que fue vicepresidente de Toledo, firmó diciendo ingeniero Weissman cuando él no era ingeniero. Creo que ese sí es un caso diferente. ¿Por qué? Porque no existe esta suerte de consenso de que un egresado de la UNI pueda llamarse, pueda rogarse el tema de ingeniero, ¿no? Entonces, yo me puedo llamar ingeniero no porque me he titulado ingeniero, sino porque soy egresado de la carrera de ingeniería. Ese no es el supuesto, digamos, al cual me estaba refiriendo, ¿no? En el tema de, bueno, no sé qué es esto, Dios mío. A ver, creo que ya perdimos mi compartir pantalla, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir para volver a compartir. Ya, a ver dónde está. Acá está. Entonces, no hay ese consenso, ¿no? Ese consenso de decir, no, en realidad todo egresado de la uni puede llamarse ingeniero, ¿no? Y exactamente igual que sí hay una cosa opuesta en el mundo de la abogacía. Todo aquel que sea titulado de abogado se puede autodenominar y lo denominan doctor, aunque no tenga el grado de doctor, ¿no? Entonces, al no haber ese uso social, yo creo que ahí sí se puede decir que esta persona está usurpando o se está rogando un grado o un título que no le corresponde. Hubo una señora que brevemente fue jefa de Contraloría, hace unos 10 años más o menos. Resulta que la señora, su primer nombre era Ingrid, y la señora firmaba poniendo ING punto, su segundo nombre y sus dos apellidos. Entonces, claro, todo el mundo veía ING punto, y todo el mundo decía, y la ingeniera fulana de tal, ¿no? Y bueno, cuando descubrieron que la señora no era ingeniera, dijo, pero yo no he dicho nunca que soy ingeniera, ¿no? Pero sí he puesto ING, no, ING son las iniciales de mi nombre, Ingrid. Bueno, un tanto ingeniosa la señora. Bueno, igual la destituyeron del cargo, ¿no? A ver, acá hay una pregunta de Jorge Ledesma. El abogado vale la redundancia con título de abogado, pero que no pertenece a ningún colegio de abogados o que ha sido depurado del colegio de abogados, o que pertenece a este abogado, pertenece como abogado. Em, sí, sí, no tiene los requisitos, ¿no? No tiene los requisitos exactamente. Y hay un segundo tipo penal, que es no reunir los requisitos, entre ellos estar colegiado. Aparte de estar colegiado, estar al día en las cotizaciones, hay ciertas formas de ejercicio de la profesión que requieren no solo estar colegiado, sino estar al día. Otras formas del ejercicio de la profesión no. Eh, Así que hay que hacer ese matiz, incluso Indecopi sacó una resolución sobre el tema de la boleta de habilitación, pero dijo que para ciertos casos específicos que no era necesario pedir ello era un acto abusivo, una traba burocrática. Pero, por ejemplo, para el mundo del litigio sí, ahí sí se requiere no solo estar colegiado, sino estar habilitado. Y eso entra sin reunir los requisitos.
Y tenemos el tema de falso título. Quería mencionar esto porque en salud pública hay un tema de ejercer sin título. Fíjense qué interesante. Para medicina hay un tipo específico que es ejercer medicina sin título. Pero para ejercicio ilegal de la profesión, así en general, es ejercer con falso título. No es el mismo supuesto. Ahora, el 362 no hace, el 363, perdón, no hace la distinción de qué profesión es. Y por lo tanto, eso también se podría aplicar al médico. Pero no nos equivocamos de tipo penal. No nos equivocamos de tipo penal. Si el tipo penal alude a un tema de falso título, ya sea de médico, falso título de médico, falso título de ingeniero, falso título de abogado, es 363. Pero si se trata de una persona que ejerce medicina sin título, entonces no le podemos arrogar el 363, pues, porque él no está ejerciendo con falso título, está ejerciendo sin título, que es otra cosa. Bien, esto me pasó en mi carrera profesional, cuando antes de ingresar al sector público yo ejercía la defensa. Me tocó un señor, un notable caballero, un caballero de carta cabal, que, bueno, contrajo matrimonio, ni bien egresado de medicina de San Fernando, porque había embarazado a su novia. Entonces, en esos tiempos, estoy hablando del comienzo de los 60, si tú embarazabas a tu novia, te tenías que casar con ella. Ahora eso ni siquiera pasa por la mente de un joven en la actualidad. Pero en esa época sí era ley, ¿no? Embaracé a mi novia, un caballero, pues nos tenemos que casar. Bueno, entonces que él se casó. Y ya eso le impidió titularse. Y un día vio en una gran unidad escolar, ahora se llaman colegios emblemáticos, vio una oportunidad laboral. La oportunidad laboral era trabajar, en ese momento las grandes unidades escolares que ahora se llaman colegios emblemáticos, ¿no? Tipo el Melgar de Breña, el Alfonso Ugarte de San Isidro, el Melitón Carvajal de Lince, ¿no? Ese tipo todos hechos por Odría, tenían una pauta. ¿Cuál era esa pauta? Tenían que tener un piano, un profesor de piano, un psicólogo, un médico, eh, un nutricionista, un jardinero, en fin. O sea, además de docentes, había toda una plana de diversos empleos. Y resulta que esa unidad escolar necesitaba un médico 2 para una suerte de pequeño centro tópico de emergencia y después hacer campañas de descarte de tuberculosis en los alumnos. Y para él presentó lo que tenía. Y lo que tenía eran sus certificados de egresado de San Fernando. Nunca presentó un diploma, ni verdadero ni falso. Solo presentó sus certificados de egresado de la Facultad de Medicina. Por algún error burocrático lo nombraron. Así, teniendo su currículo, solamente sus certificados de egresado de San Marcos, de San Fernando. Años después, huelga del SUTE, el SUTE convoca a todos los trabajadores del colegio a que hagan huelga, él no se quiere pelear a la huelga, y el sindicato le dice, mi venganza se lata leble. Empezaron a buscarle todo lo que podían buscarle. Se aplicó el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 11, que dice que el que busca, encuentra. Y hallaron que en su legajo no había título de médico. Fueron a consultar al colegio, y el Colegio Médico del Perú dijo, no, el señor no es médico. Entonces cometieron el error de denunciarlo por el 363. Y eso no era correcto, pues, porque él no había ejercido con falso título. Falso título que yo vaya a Zángaro, me mande a hacer un diploma de médico y eso lo presente. Eso es ejercer con falso título. Pero si yo solamente he presentado mis certificados de egresado de San Fernando y, con eso, por un error burocrático,
me designan o nombran como médico del plantel, eso no es ejercer medicina con falso título, eso es ejercer sin título, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción.